Amén. Hermanos, vamos a empezar, ¿cierto? Con el mensaje del día de hoy, que más que un mensaje, hermanos, yo quiero que podamos aprender un poquito de la Biblia. Yo tampoco soy un gran maestro dentro de lo que es la Escritura, solamente voy a dar de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado también. Amén. Así es que vamos a tratar de tomar la palabra de Dios y empezar a escudriñar, ¿cierto? Lo que ella nos enseña. Porque aquí no es una enseñanza del hombre, tampoco una enseñanza de la mujer, tampoco es una secta ni nada, solamente es la palabra de Dios. Y como escucharon en aquel video, ¿cierto? La palabra de Dios, Dios Jesucristo se manifiesta desde el principio. Así es que, hermano, vamos a orar al Señor para que Él tome dominio de esta reunión, ¿cierto? Y podamos, ¿cierto? Entender lo que Dios quiere que podamos entender. Amén. Así es que bajo la palabra de Hechos 2:38, ¿cierto? Donde dice que Pedro les habló a la multitud y le dijo, varones israelitas, ¿cierto? Dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Le dijo, arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno, ¿cierto? Para perdón de vuestros pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, amado Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por la bella oportunidad que usted nos da, Padre, de poder reunirnos ante tu presencia, Señor, para poder aprender, Señor, de tu palabra, Señor, no de un hombre, Padre, sino de usted, Padre amado, porque usted sabe, Señor, que yo soy tan ignorante, Padre amado, Padre, que si no es por su gracia, Padre, yo nada tendría que entregar. Usted todo lo hace, Señor, usted todo lo dice. Nosotros somos un vaso, Señor, en tus manos, Padre, somos instrumentos en ellas, Padre. Yo te ruego en esta hora que tú quemes mis labios, Señor, queme mi lengua, Padre, que sea usted hablando entre medio de mi boca, Padre. Utiliza mis labios, utiliza mi mente, mis ojos, Padre, en esta hora, para poder entender y comprender y poder desarrollar este tema, Señor, el cual es muy importante para mis hermanos, que poder tenerlo claro, Señor, y poder comprender y entender, Padre, algo tan importante, Señor, como es el bautismo, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a poder entender y comprender, a buscar tu presencia, Señor. Padre, desciende de lo alto, Espíritu Santo, y llena los corazones de mis hermanos, Padre. Lava nuestros ojos con colirio, Padre, para poder entender tu palabra y entender tu revelación, Padre bendito. Ayúdame, Señor bendito Dios, a ser mejor, para hacer las cosas correctas, Padre. Ayúdame a modelar las palabras, Señor. Ayúdame, Señor, Padre amado, a hablar bien, Señor, a no turbarme, Padre amado, a que no se me enrede esta lengua, Señor bendito, a que se me pueda entender lo que tú estás hablando, Padre amado, Dios. Ayúdanos, Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo suplico, mi Dios, te lo ruego, Padre amado, por amor hasta las almas, Señor, no por amor a mí, Señor, sino por amor a las almas, Padre, por amor a mi hermana Yesenia, por amor a mi hermana Marta, por amor a mi hermano, a mi hermana María, por amor a los que van a escuchar, Señor, por amor a mis hermanos, Padre, Señor, ten misericordia, Señor, y utiliza a este pobre hombre que soy yo, Padre amado, para poder hablar de tu palabra, Señor, porque yo nada tengo y nada merezco, Padre, si no es por ti, Padre. Lávame de la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Señor, deja de lado todo pensamiento humano que yo pueda tener, Señor. Utiliza mi mente, mi cuerpo, mi corazón, Padre, todo, Padre, está en tus manos, Señor, ahora, desde ahora en adelante, Padre amado. Señor, sea usted hablando, Padre, al pueblo, Señor bendito Dios, en tus manos estoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Hermanos, vamos a ir, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Mi hermana Marta, ¿cierto? Ella va a leer el Mateo 28. Amén. ¿Se escucha bien? Sí. Sí.
Amén. Amén. Ya. Los En el nombre saludo, del Señor hermano. Jesucristo. Los saludo, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Los saludo y le damos lectura a Mateo, capítulo 28, versículo 16 hasta el 20. Le damos comienzo. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ya, hermana Marta, usted rapidita para buscar, vayas al libro de Hechos 2:32. ¿Hechos cuánto? Hechos 2:32. Hechos 2. 2:38. Ya, amén. Denme los tiempos los hermanos para que lo puedan buscar. Ya, ahora va a leer esos 2:32. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios ha sido leída. Muchas veces nosotros hemos hablado, ¿cierto? Que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no se puede contradecir. Pero aquí estamos viendo a simple vista, ¿cierto? Que pareciera que hay una contradicción. Porque Jesús está manteniendo una orden, ¿cierto? Y Pedro está cumpliendo otra orden. Así es que vamos a tener que pedirle a Dios que nos revele, ¿cierto? Porque aprendimos, ¿cierto? La semana pasada, ¿cierto? De que la palabra de Dios, ¿cierto? Es revelada, ¿cierto? Y que la iglesia está fundamentada en la revelación. Porque Jesús, cuando le dijo a Pedro, ¿cierto? Le dijo: bienaventurado es Simón Pedro, porque lo que se te ha sido revelado no ha sido por carne y sangre, sino por mi Padre que está en el cielo, y bajo esta, dice, edificaré mi iglesia. Amén. Claramente no estaba hablando de Pedro, porque Pedro, después que pasó esto, Pedro, ¿cierto?, negó al maestro. Entonces Dios no podía haber fundamentado su iglesia en Pedro, porque Pedro después lo traicionó, ¿cierto? No pudo haber fundamentado la iglesia en Pedro, porque después Pedro falló. Entonces, ahí los católicos fallan, porque los católicos dicen de que Pedro fue el primer papa y la iglesia es Pedro, porque Pedro es roca. Entonces, la primera roca es Pedro y ahí fue fundamentada la iglesia. Entonces, podemos ver que la misma escritura echa por tierra lo que el credo católico, que dice que la iglesia está fundamentada en Pedro y que Pedro fue el primer papa. Amén, ¿cierto? Entonces, eso no concuerda lo que dice la palabra. Entonces ya tenemos que ese credo no está bien. Entonces, ¿en qué fundamentó Dios la iglesia? En la roca. Amén. Todos sabemos que la roca es Jesucristo.
Pero aparte de eso, había algo especial que Pedro tuvo, ¿cierto? Que dice que no se le fue revelado. Sí, Pedro tuvo una revelación. Amén. Una revelación. A Caín, en el principio, Caín, a él no se le reveló, pero más a Abel sí, se le dio por revelado cómo agradar a Dios. Abel recibió la revelación de que no era, ¿cierto?, a través de la fruta ni nada, sino que era a través de la sangre, en el cual Dios iba a agradarse, porque a través de la sangre Él iba a perdonar los pecados. Como Dios lo hizo con Adán y con Eva cuando ellos estaban desnudos en el huerto del Edén, ¿cierto? Jesús fue a ellos y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, no, yo me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Que comí del árbol, ¿cierto? Prohibido. Y fueron abiertos vuestros ojos y se encontraron desnudos y tuvieron vergüenza. Y ahí Dios dice que él tomó pieles e le hizo ropa. Amén. Es queriendo decir de que él tomó un animal, ¿cierto? Sacrificó un animal y, ¿cierto? A través de esa sangre, a través de esa ropa sangrienta que les puso a ellos tuvieron perdón nuevamente ante los ojos de Dios. Amén, ¿cierto? Estamos, ahí van bien, ¿cierto? Están claritos. Entonces podemos entender que siempre a Dios, a sus hijos les revela la palabra. Porque también tenemos que entender, como el hermano Aníbal, muchas veces nos explicó, hermano, de que el diablo, él conoce la palabra. El diablo conoce la Biblia de tapa a tapa, porque él era cuidador de la palabra. Y eso lo podemos respaldar, ¿cierto? A través de la palabra de Dios, cuando Jesús va al monte y es tentado, ¿cierto? Y es tentado cuando él estaba en ayuno y le dice, y el diablo no lo tienta con cualquier cosa, lo tienta con palabras. Y le dice, y le cita Biblia. El diablo le cita Biblia a Dios. Si usted puede leer eso, ¿cierto? Yo no soy muy rápido para tenerlo, pero usted en su casa, hágalo. Busque cuando Dios va, ¿cierto? Y el diablo lo tienta. Usted, si mi hermana Marta, rapidita va a buscar. Cuando Dios, la tentación, ¿cierto? De Jesús, cuando el diablo tienta a Jesús, en el grupo que sale al tiro, ahí, si usted ve, el diablo le habla con palabras, no lo tienta con cualquier cosa. Le dice, el escrito está, que te puedes convertir esta roca en pan, ¿cierto? Escrito está, enviarás a tus ángeles, ¿cierto? Escrito está, y Dios le responde con un escrito está también. Amén. Hasta cuando Dios lo reprende. Porque escrito está, dice, a tu Dios, Señor, no tentarás. Amén. Entonces podemos ver que ahí hay una disputa, llamémosle así, de palabras. El diablo ataca con palabras y Dios responde con palabras. Amén. Si usted tiene el tiempo de poder buscarlo, ¿cierto?, en su hogar, o lo puede googlear y le va a salir al tiro cuando el diablo tienta a Jesús. Amén. Entonces podemos ver, mi hermano, que el diablo conoce la palabra. Pero hay algo que el diablo no tiene, y eso se lo dio a sus hijos, que es la revelación de la palabra. Por eso que Dios compara al cristiano con el águila, por ciertas cualidades que el águila tiene, y dentro de las grandes cualidades que el águila tiene es la visión. Si el cristiano lee la palabra, lee la Biblia, pero Dios te da un ojo de águila que puede ver la revelación de lo que está escrito. Aleluya. Amén. Allí es donde el Hijo de Dios puede ver lo que está escrito, y ahí uno lee Mateo 28, ¿cierto? Y uno va recibiendo la revelación de lo que allí Dios te está diciendo. Pero hay personas que no lo entienden, ¿cierto? O toda la vida te lo predicaron así, por ende tú lo crees así y eso se forma un credo. Y son credos que las iglesias adoptaron. Las iglesias protestantes que salieron de la iglesia católica aceptaron, ¿cierto?, este credo de la Santa Trinidad y lo hicieron propio.
Amén, porque por eso que los judíos no entienden, ¿cierto? Y no aceptan a los protestantes ni a los católicos porque ellos creen en un Dios trino. Los católicos creen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Los evangélicos creen que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los tres forman uno. Pero son tres diferentes, pero los tres piensan iguales. Amén. Los judíos ellos no pueden entender eso, porque ellos dicen que en el principio era Dios, ¿cierto? Y lo podemos ver, mi hermano Aníbal, lea el versículo de San Juan. Amén. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba Amén. la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Hasta ahí? Amén. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta? Hagamos, en el principio él era el verbo, y el verbo era Dios. Era una sola persona. Por eso que cuando Dios dice, muchas veces se respalda, dice, ¿con quién hablaba entonces Dios cuando dijo, hagamos al hombre? Y ahí es donde no tienen la revelación, porque Dios hablaba con sus hijos, con usted, pues hermana, conmigo, con sus hijos, con su novia, con su iglesia. Con él hablaba Dios. Por eso que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, porque él hablaba con usted, pues hermano, conmigo. Por eso que el hombre, nosotros somos así, pues hermano, somos hombres. Entonces, mis hermanos, lo importante de entender la revelación de las cosas de Dios. Amén. Lo importante de poder entender estas cosas, hermano, de tener claro de que Dios revela su palabra, de que la iglesia, la novia de Jesucristo, escuche bien esto, la novia de Jesucristo está fundamentada en la revelación de ¿qué? De que Jesucristo es el Señor. Y bajo él están hechas todas las cosas. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre, hermano. Entiendan, no hay otro nombre escrito en el cual usted pueda ser salvo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que es Jesucristo el Señor. ¿Se da cuenta la importancia de recibir el nombre de Dios? El nombre, hermano, usted ser reconocido como un hijo de Dios a través del nombre, de la revelación que Dios le está mostrando. Amén. Por eso es que es importante, hermano, que usted pueda captar y entender esta parte de la palabra. Amén. Entonces, cuando uno lee esos 2:38 y lo compara con lo que leyó mi hermana Marta, y vamos a los escritos a empezar a desglosar todo esto y de poder entender lo que Dios está hablando. Hermana Marta, léame nuevamente, pero solamente el versículo, el versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Léame nuevamente, dice, bautizándolo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Bautizándolos, ¿cómo dice ahí? Repítelo lentamente. Bautizándolos en el nombre del Padre. En el nombre. ¿Sí? ¿De cuántas personas está hablando? Una. ¿De cuántas personas está hablando, hermano? Cuando dice bautizándolos en él.
en Él. O si no diría bautizándonos en los nombres. Pero está hablando de una sola persona. Amén. Los que tienen cuarto medio y que entienden dramática van a entender. Yo quiero que lo puedan respaldar. Está hablando en singular, ¿sí o no? En una sola persona. Hermana Ivonne, ayúdeme. Amén, hermano Luis, amén. Es singular. Es singular. Una sola persona. Singular, ¿cierto? Está Sí. hablando en una sola persona. Sí, amén. Porque si no, si él hablara en plural, hablaría de más personas, ¿cierto? Diría el los. Exactamente. Pero la palabra de Dios, como lo que yo la hermana Marta lo leyó en singular, está hablando de una sola persona. Aquí nos vamos a detener un poquito. Usted, mi hermano Héctor, cuando usted está trabajando, ¿cierto? Y usted en su casa, la hermana Alicia le dice a usted, le tiene como sobrenombre, voy a poner un ejemplo, Flaquito. ¿Sí o no? O le Amén. dice mi amorcito ya, le dice mi amorcito para que suene más bonito. Mi amorcito. En el trabajo a usted le dicen Melgarejo. ¿Sí o no? Y los amigos, Amén. así como yo, te decimos Flaco. ¿Es así o no? Amén. Amén. Entonces viene su jefe y le dice, le voy a dar un cheque de 100 millones de pesos. Y le ponen en el cheque Amorcito a pagar a la orden de Amorcito. Usted va al banco, entrega el cheque, el cajero le pagaría ese cheque a usted. No. No. Si le pone, ya, yo le doy un cheque y le pongo, páguese la orden del Flaco, 100 millones. Usted va al banco contento porque su amigo le dio 100 millones, se lo pasa al cajero, ¿el cajero se lo pagaría? No, hermano. ¿Por qué no se lo paga? Porque no va el nombre. No va el nombre. Correcto. Pero si viene su jefe y le dice, ya mira Héctor, yo te voy a dar un cheque, páguese a la orden de don Héctor Fernando Melgarejo Toledo. Se Usted paga. va al banco, se lo pagan. Me lo pagan. En mi nombre. Amén, ¿cierto? Amén. Hermano, la importancia de tener el nombre correcto es muy importante. Este es un ejemplo a lo mejor un poquito ridículo que yo le estoy poniendo. Pero es así de importante es que usted sea reconocido por su Padre. Cuando usted reconoce al Señor Jesucristo, usted ya no es más una guachita, no es más un guachito. Usted es un hijo de Dios, un hijo con nombre y apellido. Amén. Eso es lo importante, hermano. Usted ya no va a ser más Héctor Fernández, don Héctor de Jesucristo, porque usted fue comprado a precio de sangre. Aquel que murió en la cruz y dio su vida por usted fue Jesucristo, por lo tanto usted le pertenece a Él. Su vida es de Él. Usted ya no es más un guachito, sino que usted es un hijo de Dios, engendrado, ¿cierto?, al árbol novia. Cuando usted toma el nombre del Señor Jesucristo en las aguas, usted está muriendo para el mundo y vive para Dios. Y usted ya no va a ser más la Yesenia, sino a ser Yesenia de Jesucristo. Porque usted va a nacer una nueva Yesenia, con nombre y apellido. No va a ser una Yesenia guachita que cualquier doctrina de viento, no, va a ser Yesenia de Jesucristo. Lo mismo mi hermana María, va a ser María de Jesucristo. Porque usted va a tomar el nombre completo de Dios. Ya no va a ser una hija cualquiera, ni un hijo cualquiera que ande por ahí. Va a ser reconocido por papá. Igual usted va a tener herencia de papá. Por eso que Dios dice que Él le va a heredar a usted todas las cosas. ¿Cómo usted va a recibir una herencia si no es hijo?
¿Usted puede ir a pelear una herencia si usted no es hijo? ¿Puede o no? Contéstenme. No, hermano. ¿No? ¿Cómo va a ir a pelear una herencia, cierto, de alguien que usted ni siquiera tiene el apellido? No se puede. No se puede. Entonces, es ahí la importancia, hermano, de lo que estábamos conversando. Por eso que mi hermana Marta, donde le dice, bautizándolo en el nombre, una persona. Ahora, hermana, siga leyendo, tome de nuevo, lea de nuevo. Ya, hermano, el mismo Sí, el mismo. dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre? Jesucristo el Señor. Mi hermano Aníbal dice Yeshua. ¿Cómo dice usted, hermano Aníbal? En hebreo es Yahshua. O Yeshua. Amén. La importancia del nombre de Dios. ¿A ver? Entonces, hermano, es importante que usted entienda esta palabra y la crea. La crea en su corazón, porque es muy importante, hermano. Porque en el principio él era el verbo. El verbo era Dios, era uno solo, era Dios. Siempre fue uno. Que él en dispensaciones diferentes cumplió roles diferentes. Lo mismo que usted en un momento fue soltera, después se casó, después fue abuela, pero es la misma persona. Mi hermana Alicia, mi madre que tengo aquí a mi lado, ella en un momento fue una hija, fue hija porque era hija, fue hija de mi abuela. Después ya se casó, ¿cierto? Y fue esposa. Tomó el título de hija, pasó a ser esposa. Después de esposa tuvo hijo y fue madre. Pero esas eran tres mujeres diferentes. No, era la misma Alicia. La tengo ahí. Que cumplió tres roles diferentes. Y nosotros siempre cumplimos roles diferentes. Pero somos la misma persona. En diferentes etapas de nuestra vida. ¿Mm? Entonces lo mismo pasa con Dios. Por eso que Pedro, en Hechos 2:38, y Dios le había revelado, ¿cierto? A Pedro habíamos conversado esto, que sobre esta roca, dice, bajo esta revelación, Pedro, yo te di la revelación. ¿Qué se le fue dado a Pedro? La revelación. Hermano, yo los quiero vivir aquí. ¿Qué se le fue dado a Pedro? La revelación. ¿De qué? De que él era Jesucristo el Señor. ¿Y bajo qué? Bajo esta revelación, él iba a edificar su iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la revelación de que él era Jesucristo el Señor. Y le dijo, yo te daré las llaves del Evangelio. Porque Pedro fue el primero que abrió la puerta del Evangelio. No fue el primero que predicó el Evangelio. Ojo, porque ese es otro tema. Fue el primero que abrió las puertas del Evangelio. A los gentiles. Amén. Fue el primero que abrió, porque donde Pedro predicó habían de todo. Y habrían de todo, porque ahí habían de todo de diferentes lenguas. Habían, por decirle un ejemplo, habían chilenos, alemanes, franceses, chinos, italianos, habían de todo. Y los que cuando cayó el Espíritu Santo, muchos hablaron lenguas, hablaron otros idiomas que nunca habían hablado. Y Dios les dio para que puedan entender la palabra, el mensaje. A usted, hermano, Dios lo puede mandar a Italia y usted nunca ha hablado italiano y Dios le desata su lengua, hermano, y usted va a hablar en italiano. Usted va a hablar en lenguas, tanto celestiales como tanto terrenales. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando dice la persona, no, tú tienes que hablar en lengua porque para que demostrar que estáis lleno del Espíritu Santo, hermano, los demonios terminaron en lengua.
Los brujos también hablan en lengua. Amén. El hablar en lengua no es que usted se meta al agua y salga hablando en lengua para que se... No, no es necesario muchas veces que usted salga hablando en lengua. Dios en su momento, ¿cierto?, le va a dar, ¿cierto?, la llenura del Espíritu Santo. Para eso uno tiene que buscar presencia de Dios. Más. El bautismo es para un señal de arrepentimiento. Usted se bautiza porque usted se arrepiente. Y usted, al arrepentirse, usted quiere que Dios haga una nueva vida en su ser. Una nueva vida en su ser. Que mueran la vieja persona y nazca una nueva persona. Amén. Importante eso. Por eso que la palabra de Dios no se puede contradecir. Porque Dios dio la comisión y les dijo, ir bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Y Dios se lo revela, ¿cierto?, a Pedro, porque Pedro tenía las llaves del Evangelio. Pedro tenía la revelación, Dios se la dio. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se complementa toda la palabra. ¿Sí? La palabra se une desde Mateo, ¿cierto?, de Mateo 28 a esos 2:38. Una sola palabra. Ahí está la revelación. Ahí está la piedra tropiezo para muchos, pero aquí está la revelación para mis hijos. Ahí está, clarito. Véanla, ahí está. Pasa. Y Pedro habla, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de vuestro Señor Jesucristo y recibiréis perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te da cuenta la importancia, hermano? La importancia de esto. Y en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, también lo habla. Dios utiliza la numerología muchas veces para poder darse a conocer. Y eso lo podemos leer, ¿cierto?, con una simple reseña que vamos a leer ahora, que lo va a leer mi hermana Yesenia, ¿cierto?, que es el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Versículo 5. Sí. Ahí está. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 5, versículo 14. 14, ya. 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Dice, Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según lo que le había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un niño, de un jovencito, y quedó limpio. Gloria a Dios. Amén. Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo en el Antiguo Testamento Dios da sombra del bautismo, ¿cierto?, de la importancia del bautismo, siendo Naamán, ¿cierto?, un hombre pecador, ¿cierto?, un hombre incrédulo, un hombre que venía de otro pueblo. Era un general importante, ¿cierto?, que tenía prisionero al pueblo de Israel en ese tiempo, y él estaba enfermo de lepra, y una jovencita le habla, ¿cierto?, y nada, usted puede leer el versículo completo, pero me importa a mí llegar al tema, ¿cierto?, de que Naamán va al profeta es la palabra, ¿cierto?, va a la palabra, el pecador que es Naamán va a la palabra, y la palabra le dice, mira, ve, tú quieres ser limpio, porque él tenía lepra, y lepra tipifica pecado. ¿Me entiendes? Y Dios va el pecador,
y le dice la palabra, yo quiero ser salvo, quiero ser limpio del pecado, porque el pecado es muerte, la lepra era muerte, la lepra lo voy a matar, el pecado es muerte. ¿Cómo puedo ser salvo? Le pregunta la palabra. Y la palabra le dice, ve, primer paso, ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Mire, fíjate, ahí el hombre, primeramente para poder ir, ¿cierto? Él creyó, ¿cierto? Él creyó, de primera se enojó, dijo, pero ¿cómo me irá? Los ríos allá son mejores, pero él después, él creyó que si se murcía iba a ser salvo, iba a ser sanado. Y va, ¿cierto? Aunque con sus pensamientos, aunque él iba diciendo, pero allá hay mejores ríos, aunque usted vaya a lo mejor con sus dudas, hermano, va a ir allí al agua del bautismo, a lo mejor va a ir dudando, Señor, me perdonará, mi Dios. Pero vaya, él fue, obedeció, porque él quería ser sanado. Y el número 7 tipifica perfección. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿A dónde sale eso en la Biblia? La Biblia tipifica el número 7 como perfección, Dios. Por eso, ¿cierto? Dice que el mundo fue hecho en 6 días, el sexto día se respeta, porque el séptimo día era Dios. Y cuando le dio a Jericó y da, ¿cierto? 7 vueltas, y los muros caerán. Tú me 7 veces, serás sano. El número 7 es perfección, representa a Dios. Eso todo el mundo lo comprende. Amén. La numerología, ¿cierto? Es importante. Y el 7 es perfección. A la mujer en el pozo le dice, 6 maridos has tenido, ¿cierto? Más el que tiene, ¿cierto? No, ahora no es tu marido. Porque había llegado el número 7, que él era el 7. El séptimo. ¿Bien? Y ahí la mujer creyó, fue y predicó. ¿Mm? Habló, le dijo a los gentiles, ahí hay uno que me ha dicho mi vida. Fue la primera que llevó el mensaje a los gentiles. Fue la samaritana, lo importante. Ella fue y llevó la palabra. Dice la palabra de Dios que Jesús estuvo 2 días con ellos en Samaria, haciendo cosas grandes. Un gran avivamiento tuvo Jesús con ellos. ¿Cierto? Amén. Importante, hermano, de poder entender, ¿cierto? Y comprender, ¿cierto? Estas pequeñas cosas, hermano, que son importantes dentro de la doctrina de Dios. Porque esto no es, yo no le estoy enseñando doctrina, hermano, ni nada humana, yo le estoy enseñando solamente lo que Dios por gracia nos ha sido revelado. Dios nos mostró esta revelación, ¿cierto? Y es importante que la revelación sea predicada, sea, ¿cierto? Y así pueda ir muchos más, creer, ¿cierto? Y comprender la importancia que es, ¿cierto? El poder tomar el nombre del Señor Jesucristo en las aguas, porque es el primer paso, ¿cierto? Que usted da, ¿cierto? Para entrar por esa puerta es Jesucristo, y seguir el camino angosto. Que en ese caminar usted va a caer, sí va a caer, va a fallar, sí va a fallar, va a llorar, sí va a llorar, va a sufrir, sí va a sufrir. Yo no le puedo decir que usted se bautiza y usted va a tener un camino de pétalos de rosa, ¿no? Estaría mintiendo. De ahí usted va a comenzar un peregrinar. Pero, ¿sabe lo único que le puedo decir? Que usted nunca más va a estar sola. Nunca más estará sola. Nunca más tendrá desesperanza. Nunca más se va a sentir abatida. Nunca más va a tocar el polvo. Porque Dios estará con usted. Dios la levantará. Pasará por el desierto, sí. Estará sola, a lo mejor no. Su familia se va a alejar, sus amigos la van a dejar, ya no va a tener a nadie. Pero Jesucristo va a estar con usted supliendo toda necesidad. Él la va a abrazar cuando usted necesite un abrazo. Dios va a estar ahí para abrazarla. Cuando usted necesite que le sequen sus lágrimas, Jesucristo le va a secar sus lágrimas. Porque cuando usted pase el desierto, Dios va a demostrar su amor en medio del desierto, dándole a usted, ¿cierto?
usted necesita el cariño, el amor, el abrazo. Dios jugará sus lágrimas, Dios secará, ¿cierto?, sus lágrimas, Dios le dará descanso a sus pies, Dios le va a dar y le dará ánimo para seguir caminando, porque a través del desierto usted va a purificar su alma y va a dejar, ¿cierto?, todo lo que Dios quiere que usted deje. Se va a despojar de las cosas que Dios quiere que se despoje. Pero para entrar al desierto hay que pasar por las aguas. Por las aguas primero. Lo que va a hacer mi hermana Yesenia, lo que va a hacer mi hermana María. Van a tomar el nombre del Señor Jesucristo. Van a ser hijas de papá. Gloria a Dios. Van a ser hijas de papá. Gloria a Dios. Hermana Yesenia, usted va a ser hija de papá. De papá con nombre y apellido, hermana María, usted igual que va a escuchar este mensaje, hermana Marta, usted el día de mañana, si quiere tomar el nombre, va a ser hija de papá, hermano. Reconocidas con nombre y apellido. Ya no serán huérfanas, hermano. Ya no seréis más huérfanas. Sino tu Padre te va a respaldar. Ya no va a faltar nada. Porque tu Padre jugará cada lágrima. Tu Padre velará por ti. Porque va a ser una hija escogida, princesa ante los ojos de Dios. La niña de sus ojos. Porque tú tomaste el paso, tomaste la decisión más correcta. Que ser hija de papá. Reconocida por Dios. Porque tomaste el nombre del Señor Jesucristo. Y recibiste la revelación de su palabra. Hermano, que el Señor les bendiga. A lo mejor se me quedaron cositas más en el tintero. Perdónenme, mis hermanos que saben más, ¿cierto? Si se me queda algo, perdónenme, discúlpenme. Pero quise hablar en un lenguaje lo más simplificado para que mis hermanas Yesenia, mi hermana María, mi hermana Marta pudieran entender, y espero que lo hayan entendido. Espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, vuelvan a escuchar los mensajes, porque la palabra de Dios no puede contradecirse. Como se los dije, Mateo 28 se une con Hechos 2:38, es una sola palabra, ¿cierto? Y ella habla de la revelación del nombre de Jesucristo el Señor. Aquel que murió en la cruz por darte salvación a tus pecados, para sanarte tu alma, para sanar tu herida, para decirte, hey, yo estoy aquí. Yo te sané, yo te compré a precio de sangre. Amén. Hermana Yesenia, hermana María, hermana Marta, Señor las bendiga. Dios bendiga la hermandad. Señor bendiga a mis hermanos. Y hasta aquí, ¿cierto? Podemos entregar este mensaje. Pido disculpas a mis hermanos que si algo se me quedó en el tintero, ruego mi disculpa. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, Padre Misericordioso, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder hablar de ella, Señor, de la importancia que es tu palabra, Señor bendito. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de ella, Padre, y nos enseña, Padre, que tu palabra no puede contradecirse, Señor, que tu palabra es una, Padre, Padre, que tú no eres una doctrina de hombres, Señor, tú no eres un credo, Señor, tú no eres una religión, sino tú eres un Dios vivo, Padre, un Dios vivo que vive, Señor, en nuestras vidas, Señor, y tú quieres hacer tu trono, Señor, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a mis hermanos que puedan entender este mensaje, a aquellas personas que lo escuchen, Padre bendito. Ayúdalos, Padre. Ayúdanos a nosotros, Señor, te lo ruego, Padre. Te lo suplico, Señor. En misericordia, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén.